Muchas bendiciones y muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Qué maravilloso es, qué alegría da, qué gozo da cada día escuchar la palabra de Dios y fortalecernos. Y que llegue esa esperanza a nuestra mente, a nuestros corazones. Damos gracias a Dios por su sabiduría y por su palabra que nos permite llevar cada día. Seguimos trabajando en el Evangelio según San Marcos. ¿Sí? Bastante avanzados. Hoy vamos al tema 60. Es una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y para entender esta palabra, vamos a leer San Marcos capítulo 11, versículo del 27 al 33. Quédense unos minutos acá y nos deleitaremos juntos escuchando, alimentándonos de la palabra del Señor. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndanme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué les parece? El versículo clave de este pasaje es el 11:33 que dice, ni yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Introduzcamos este tema para entenderlo. Después de limpiar el templo y enseñar acerca de la fe y el perdón, Jesús regresa nuevamente al templo de Jerusalén. Allí es confrontado por los principales sacerdotes, escribas y los ancianos, quienes le hacen una pregunta aparentemente sencilla, pero cargada de malas intenciones. Qué gente, ¿no? En vez de creer en Jesucristo, en vez de apoyarle, ¿qué están haciendo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No buscaban aprender ni conocer la verdad, no les interesaba. Su propósito era desacreditar a Jesús delante del pueblo y encontrar motivo para condenarlo. Sin embargo, Cristo, con perfecta sabiduría, respondió con una pregunta que dejó al descubierto la dureza y la hipocresía de sus corazones. Este pasaje nos enseña que la autoridad de Jesús proviene directamente del Padre y que un corazón endurecido siempre encontrará excusas para rechazar la verdad, aun cuando la tenga delante de sus ojos. Capítulo 1. Jesús regresa al templo, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, dice. Jesús vuelve al mismo lugar donde el día anterior había limpiado. Él limpió el día anterior el templo, ¿se acuerdan? No evita el conflicto,
no huye de quienes lo rechazan, continúa enseñando la verdad. Y aquí tenemos una gran lección para nuestras vidas. El verdadero siervo de Dios no abandona su misión por temor a la oposición. Cristo permaneció fiel hasta el final. Isaías capítulo 50, versículo 7 dice: por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. También nosotros debemos permanecer firmes con nuestra fe, aunque sea cuestionada. La verdad del Evangelio nunca necesita esconderse. Hay que llevarlo, predicarlo, porque la verdad hace libre, y esa verdad es la palabra de Dios. Capítulo 2. Los líderes cuestionan su autoridad. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Quienes hacen la pregunta son los principales sacerdotes, imagínense, los escribas, los ancianos, los que debieron apoyar a Jesús. Ellos representaban la máxima autoridad religiosa de Israel. No dudaban de que Jesús realizara milagros. Antes bien habían visto a Jesús hacer milagros. Lo que rechazaban era reconocer que su autoridad venía de Dios. ¿Por qué les molestaba a Jesús? Porque él había desenmascarado su hipocresía, su orgullo, su corrupción y su falsa religiosidad. Aceptar la autoridad de Cristo significa reconocer que necesitaban arrepentirse. Muchas personas hoy tampoco rechazan a Jesús por falta de evidencias. Lo rechazan porque no quieren someterse a la autoridad de Jesús. Capítulo 3. Jesús responde con sabiduría. Jesús responde: os haré yo también una pregunta. La pregunta acerca del bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Juan el Bautista había anunciado claramente que Jesús era el Mesías. Si ellos aceptaban el ministerio de Juan, debían aceptar también a Cristo. Pero no. Capítulo 4. El dilema de los líderes. Comienzan a discutir entre ellos. Si responden del cielo, Jesús preguntaría: ¿por qué no le creísteis? Pero si responden de los hombres, también el pueblo, temían al pueblo, todos reconocían a Juan como profeta. Aquí encontramos una triste realidad. No buscaban la verdad. Buscaban la respuesta que más les convenía. Su preocupación era conservar su posición y su prestigio. Entonces, cuando el orgullo gobierna el corazón, la verdad deja de ser una prioridad. Así es. La conveniencia, reemplaza la obediencia. Capítulo 5. La respuesta de la ignorancia voluntaria. Finalmente dice: no sabemos. Sí sabían. No era falta de información, era falta de sinceridad. Ellos sabían la respuesta, pero no querían asumir sus consecuencias. Entonces Jesús responde: ni yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ustedes no me respondieron?
yo tampoco le voy a responder. No porque no pudieran responder, sino porque un corazón endurecido nunca aprovecha una respuesta espiritual. ¿Se escuchó bien? Un corazón endurecido nunca aprovecha una respuesta espiritual. Puede tener entenebrecida la mente, el corazón. Aquí hay una advertencia. Dios revela su verdad a quienes lo buscan con humildad. Pero el orgullo puede cerrar los ojos incluso frente a la evidencia más clara. Sí. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el orgullo puede cerrar los ojos incluso frente a la evidencia más clara. Capítulo 6. La verdadera autoridad de Jesús. Aunque Jesús no respondió directamente, todo su ministerio demostraba el origen de su autoridad. Su autoridad era evidente porque enseñaba con poder, sanaba a enfermos, expulsaba demonios, perdonaba pecados, calmaba el mar, resucitaba muertos, cumplía las profecías, vivía sin pecado. La máxima demostración de su autoridad era su resurrección. Por eso en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les parece? Veamos algunas aplicaciones prácticas de este pasaje. Para los creyentes, reconozcamos a Jesús como la máxima autoridad sobre nuestra vida. No basta admirarlo, debemos obedecerlo. Para la iglesia, toda enseñanza, ministerio y decisión deben someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia. Para quienes aún dudan, no permitas que el orgullo te impida reconocer quién es Jesús. Busca la verdad con un corazón dispuesto a obedecer. Ahora veamos algunas lecciones principales de este pasaje. La autoridad de Jesús proviene directamente del Padre. El orgullo impide reconocer la verdad. Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón. La sabiduría de Cristo supera toda oposición humana. La obediencia es la evidencia de reconocer la autoridad de Jesús. Solo un corazón humilde puede recibir plenamente la verdad del Evangelio. Entonces vayamos concluyendo este tema tan importante de San Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33, que nos demuestra el contraste entre la autoridad perfecta de Cristo y la dureza del corazón humano. Los líderes religiosos conocían las Escrituras, presenciaron milagros y escucharon las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero eligieron proteger su prestigio antes que rendirse a la verdad. Su mayor problema no fue la falta de evidencia, sino la falta de humildad para reconocer que Jesús era el Mesías enviado de Dios. Hoy la misma pregunta sigue resonando en cada corazón. ¿Reconoceremos la autoridad de Jesucristo sobre nuestra vida?
No basta con admirar sus enseñanzas o llamarlo Señor con los labios. Reconocer su autoridad significa permitir que su palabra gobierne nuestras decisiones, transforme nuestro carácter y dirija nuestro caminar diario. Que nunca respondamos como aquellos líderes con un no sabemos, motivados por el orgullo o la conveniencia. Más bien, acerquémonos a Cristo con un corazón sincero, dispuestos a creer y a obedecer. Porque cuando reconocemos la autoridad de Jesús, dejamos de vivir bajo el dominio del pecado y comenzamos a caminar bajo el gobierno del Rey de Reyes. Su autoridad no esclaviza, libera. No destruye, transforma. No condena al que se arrepiente, lo conduce a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Usted dice, yo quiero un cambio. Escuchando esta palabra, Dios se motiva, yo quiero un cambio. Yo quiero que el Señor venga a mi vida, a mi corazón, transformarlo. El primer paso que tiene que dar es reconocer que Él es el Señor y que su autoridad viene del cielo y que Él entregó su vida, derramó su sangre para rescatarnos, para redimirnos. Todo eso lo hemos plasmado nosotros en una oración que le llamamos la oración de fe. Repítala conmigo buscando ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Diga, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Aceptó a Jesús como su Señor y como su único y suficiente Salvador. Bien, muy bien. Lo bendecimos, lo felicitamos y le animamos para que se sostenga en Cristo, que ore y lea la palabra todos los días. Ore antes de comenzar, ore al terminar, busque obedecer, ponerla en práctica. Que eso mañana se va a reflejar en un cambio en su vida. Eso los demás van a mirar ese cambio. Y los demás van a querer imitar, van a preguntar. Y ahí hay una puerta abierta para enseñarles la palabra a ellos también. Enseñemos la palabra de Dios. Enseñemos a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Suscríbase a este canal, que aquí le estaremos llevando la palabra para ayudarnos a crecer espiritualmente. Nosotros de acá lo acompañaremos en oración, pidiéndole al Señor que su gracia infinita esté con ustedes, con sus proyectos, con su familia, con su trabajo, con todo, les acompañe esa maravillosa gracia. Dios les bendiga abundantemente.